Ronald Umaña, sí, este señor que a más de alguno le ha sacado su dolor de cabeza por sus incoherencias. Pero no es que esté loquito, no, nada que ver. Este señor tiene un pasado oscuro. Sí, y es que ayer después de ver el video del bicho 24/7 donde pues tenía acusaciones de evasiones de impuesto y todo, he decidido investigar más a fondo y abrir completamente el expediente y encontrarme con todas las cochinadas que hacían, porque no solo él, hacían, porque este señor no fue llevado a juicio para que pagara por lo que, gracias a quién. Adivinen, gracias a un partido político que lo defendió. Pónganlo en los comentarios porque más adelante les voy a decir qué partido político que sigue vivo lo defendió para que este señor no pagara por sus crímenes. ¡Qué bárbaro! Pónganse cómodos, vamos para largo. Así que respiren, dejen su like porque esta investigación, que no sé ni por dónde empezar con tanta información, está buenísima. Más aquí que arranque el video. Vaya, yo sí fui por mi café, no sé ustedes. Buen café salvadoreño. Bueno, es que, fíjese, cuando una persona evade impuestos, o por lo menos eso es de lo que se le estaba acusando acá, es porque pues tiene muchas entradas de dinero. Y yo me pregunté, bueno, ¿de dónde recibe dinero? Empecé a buscar en el internet y me apareció que en la UCA, sí, en la UCA, en esa, había por acá informes sobre el ocaso de Umaña. Lo que yo hice fue darle copia a todo esto que está por acá, ¿no ven? Y pues como a veces nosotros no es que seamos perezosos, sino que queremos que se nos resuma en qué se trata todo eso. Entonces, ¿quién no ocupa ahora la tecnología? Y me ponen por acá, este es el resumen de este texto que de en base a ese caso, ¿verdad? Dice por acá, Ronald Umaña fue acusado por ex miembros del PDC de haberse apropiado indebidamente de 4.8 millones de colones. Y quédense ahí, porque después la cifra se aumenta a 9.5 millones de colones, que hoy en día dice que anda más o menos por un poquito arriba de el millón de dólares. Qué bonito. Y el pueblo, pues, al de que él dice que defiende, bien jodido. Bueno, pero ¿de qué venía ese dinero que le entró al PDC? Correspondientes a la deuda política. Mire qué bonito. Correspondientes a la deuda política del partido en las elecciones de 1997. En pocas palabras, le entró el dinero para eso y ¿saben qué es lo que hizo él? Supuestamente. Acá hablamos de supuestamente porque no está judicialmente aprobado, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Supuestamente depositó ese dinero en su cuenta personal. Ok, vengo aquí a mi cuenta personal y voy a meter 9 millones de colones así. En su cuenta personal depositó sin rendir informes al partido. O sea, unos miembros del partido PDC estaban acusando a él y a otros miembros que lo defendían. Se había dividido el partido en ese momento. Entonces, la Fiscalía General de la República solicitó a la Corte Suprema de Justicia el acceso a su declaración jurada de patrimonio para investigar posible enriquecimiento ilícito. Ahí está lo que estaba haciendo el canal del bicho el día de ayer, que estaba evadiendo impuestos. Ahí fue donde se dieron cuenta, porque también el Ministerio de Hacienda, sus declaraciones de renta de 1997 y 1998, ya que se le señalaba de tener acciones en un motel y una universidad que no reportaba. Imagínense, estaba acciones en un motel y en una universidad. Existía una pugna interna entre dos bandos del PDC, el de Umaña
y el de los llamados antihumanistas, lo cual complicó el caso políticamente. Se menciona que Arena habría protegido a Umaña y que por eso el caso no avanzó rápidamente. El partido Arena pues dijo, este es uno de los nuestros, es corruptito y nosotros para eso somos buenos, para defender corruptos. En ese entonces, liderados, si no me equivoco, por el presidente Calderón Sol, Murray Mesa y todas estas personas que andaban por ahí en el COENA, defendiendo corruptos, tapándolo. Más adelante vamos a ver algunos nombres que estaban en la asamblea porque al parecer no le quitaron el fuero. Pero más adelante, quedémonos ahí porque se van a dar cuenta de los principales. Dice, tras revisar fuentes históricas y registros públicos, no existe constancia pública de una condena. Claramente, no hay todavía, ni de una acusación formal que haya terminado en juicio por este caso. Lo más probable es que la investigación de la Fiscalía no prosperó, ya sea por falta de pruebas o por razones políticas como su cargo legislativo y su alianza con Arena. Ya van a ver que en este momento dice lo más probable es que no prosperó porque no habían pruebas, pero sí las sabían, ya van a ver. Tampoco figuran en los registros de sentencia de la Corte Suprema ni de los listados de funcionarios condenados. Así que desde entonces Umaña ha seguido como activo analista político y bueno, esta es la interpretación general que nos da de este documento. Pero bueno, nos vamos al caso Ronald Umaña, que se me hace que es muy importante que leamos la interpretación ya más fuerte, ¿verdad? Este ya es una investigación formal que se le hizo a la inteligencia artificial buscando cosas que están puestas en el internet. Y esta es una investigación que la inteligencia artificial tardó alrededor de 25 minutos encontrando poses, encontrando acá. Así que esta es una herramienta de pago que yo pago para poderles traer un mejor material a ustedes. Ronald Umaña, dice por acá, es un abogado y político salvadoreño que fue dirigente del Partido Demócrata Cristiano, PDC, y tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa a fines de la década de 1990. Tras las elecciones de 1997 y 2000, surgieron señalamientos de que Umaña se había apropiado indebidamente de fondos públicos entregados al PDC en concepto de deuda política, financiamiento estatal para campañas electorales. En concreto, se le acusó de no haber justificado unos 9.6 millones de colones, ya no los 4, aproximadamente 1.1 millones de dólares, destinado a 2 campañas del PDC. Si $1 millón, que nunca los he tenido, es bastante dinero ahora, no digamos en ese entonces, destinados a 2 campañas del fondo que supuestamente depositó en una cuenta personal sin informar al partido. Dichos señalamientos provinieron incluso de miembros de su propio partido, generando una fuerte disputa interna en el PDC en 1999 y el 2000. Umaña, quien entonces era secretario general del PDC, claramente negó las acusaciones, alegando que ya había entregado los informes contables de las campañas bajo su cargo. Sin embargo, la polémica escaló a nivel público y legal cuando las nuevas autoridades del PDC pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la República. Es que llegaron nuevos porque lo expulsaron. Que quiere aclarar que al momento de su expulsión, él formó una crisis dentro del PDC porque no se quería salir del puesto, se quería aferrar, y eso ya es para otro video, pero acá está otra investigación que hemos hecho también. Sí, lo expulsaron, pues, pero él quería seguir mamando del Estado, entonces dijo, no me voy, y no se quería salir. Así que se armó un pleitecito ahí hasta que pues lo sacaron porque el mismo partido le dijo bye bye ¿verdad? Dice que la investigación y cargos imputados. Ante las denuncias de la Fiscalía, abrió una investigación a finales de los años 90
para determinar posibles delitos en el manejo de estos fondos. Como parte de las indagaciones, la Fiscalía solicitó asistencia al Ministerio de Hacienda. Un informe de la Dirección General de Impuestos, DGI, reveló inconsistencias en las declaraciones de renta de Ronald Umaña, correspondientes al 97 y al 98. Esto llevó a la Fiscalía a considerar no solo cargos por apropiación o malversación de fondos públicos, sino también una posible evasión de impuestos derivada de dichos ingresos no declarados. O sea, la Fiscalía encontró que había enriquecimiento ilícito y que había malversado fondos. O sea, ahí está las pruebas. Evasión de impuestos derivada de evasión. En este momento, los funcionarios de la Fiscalía, como el jefe jurídico Armando Rodríguez Eguizabal, afirmaron públicamente contar con evidencia de que Umaña poseía sumas millonarias no explicadas en sus cuentas bancarias. En el año 2000, la Fiscalía estaba preparada para presentar una acusación formal. Listo todo, acá está el paquete con las pruebas. Vamos a presentar la acusación formal en contra de Ronald Umaña por estos hechos. Dado que Umaña era entonces diputado propietario con fuero constitucional, la Fiscalía anunció que solicitaría un antejuicio a la Asamblea Legislativa para retirarle la inmunidad y poder procesarlo penalmente. Lo que ya estos diputados y el presidente han hecho, aunque sea de su propio partido. Le quitaron el fuero a Eric y no sé a quién más para ser procesado. Pero en este entonces, claramente, no. Porque antes sí protegían corruptos, o ya no. Así que les duela o no les duela, gorgojos, métanselo en la cabeza. Ustedes sí protegían corruptos. Acá se les ha demostrado que aquí no se protegen corruptos. Acá está. No hay nada que esconder. ¿A dónde me quedé? Con fuero constitucional, la Fiscalía anunció que solicitaría un antejuicio a la Asamblea Legislativa para retirarle la inmunidad y poder procesarlo penalmente. Los delitos señalados en el requerimiento fiscal incluían malversación de fondos, apropiación indebida y evasión fiscal, basados en la supuesta sustracción de los 9.6 millones de colones y la omisión de reportarlos al fisco. O sea, los metió a su cuenta personal y no los reportó. Esta sería una acusación oficial impulsada por el Estado a través de la Fiscalía, sustentada en pruebas financieras y testimonios de dirigentes del PDC que colaboraron con la investigación. O sea, habían pruebas que estaba el dinero, habían pruebas de personas del grupo del PDC que confirmaban que se había hecho o metido a la mano, a la bolsa, todo este dinerito. Y el desenlace del proceso judicial, a pesar de la gravedad de las acusaciones, el caso no prosperó, sí, hasta obtener una condena. Si bien la Fiscalía reunió evidencia y estuvo en la mira del desafuero, el desafuero de Umaña en su momento, en la práctica no se concretó ninguna sentencia judicial por su fuero contra él por estos hechos. Sí, amigos. El Partido Arena, que en ese entonces tenía mayoría, ya se los vamos a decir quiénes eran y cómo fue que no, pues le quitaron el fuero a este señor, ya lo vamos a investigar. Pero simplemente no se pudo llevar a juicio porque no le quitaron el fuero. No, es que yo me voy a permitir aplaudirles a estos corruptos, hombre. Son unos hipócritas, man. Aunque sea de oficio, vaya, quitémosle el fuero, que se encargue la ley si es culpable o no, pero ni eso. Dice, documentos de seguimiento de corrupción señalan que aunque Umaña fue formalmente acusado públicamente de malversación y evasión de fiscal, nunca llegó a ser procesado en tribunales ni enfrentó juicio por estos delitos. No existe registro de que la Asamblea Legislativa aprobara el retiro de su fuero en aquel entonces, ni que la Fiscalía presentara el caso ante un juez una vez concluido el periodo legislativo de Umaña. En otras palabras, no hubo resolución judicial condenatoria, multa ni otra sanción penal derivada de este expediente. Fuentes retrospectivas sugieren que el proceso pudo haber quedado archivado o prescrito en el paso de los años, en medio de cuestionamientos sobre la falta de seguimiento al caso. De hecho,
análisis independientes posteriores han indicado que Umaña nunca ha sido investigado ni juzgado penalmente por estas acusaciones, pese a la evidencia recabada en 1999 y el 2000. Prácticamente pasaron los años, salió de ser diputado, perdió el fuero, pero la fiscalía pues no puso nuevos, no volvió a poner, no reabrió el caso, pues después del 2000. Todos los fiscales que han venido no han reabierto el caso y esperemos que hoy, que se está haciendo ruido, pues el fiscal pueda abrir el caso. Ustedes son parte de la comunidad que queremos que se haga justicia. Compartan estos videos, hagan cortitos con el teléfono, graben la pantalla y tagueen pues a las autoridades, porque acá están las pruebas ahí archivadas. Ahí está, solo de abrir el caso nuevamente. Les digo por qué. Porque hoy, gracias a estos políticos que hoy tenemos, los delitos de corrupción ya no prescriben. No importa. Así que se pueden volver a abrir. Dice, reacciones y repercusiones públicas. En su momento la respuesta de Ronald Umaña fue de rechazo, claramente, a los señalamientos. Él insistió en su inocencia, afirmando que las acusaciones tenían motivaciones políticas dentro del PDC. Incluso solicitó la destitución de un funcionario de la Fiscalía que reveló detalles de sus cuentas bancarias, alegando que divulgar esa información ponía en riesgo a su familia. O sea, decía él, yo encontré ese documento también, que no lo voy a divulgar porque ahí está el nombre de un fiscal y todo eso, y información donde que demandaba pues por haber divulgado las cuentas bancarias. La dirigencia del PDC por su parte entregó información a la Fiscalía y preparó informes internos sobre el manejo de los fondos, contradictando la versión de Umaña. O sea, presentaron pruebas a la Fiscalía diciendo, no está diciendo la verdad, acá están las pruebas, más las cuentas de banco. Es que qué barbaridad. Y dando sustento a la denuncia. Pese a ello, al no haber un proceso judicial concluyente, el asunto fue perdiendo perfil público con el tiempo. Años después, el caso de Ronald Umaña resurgió en un debate político como parte de las críticas a figuras de oposición salvadoreña. Desde el 2021, cuando Umaña se convirtió en un abierto crítico del gobierno de Nayib Bukele, políticos oficialistas han recordado públicamente este episodio para cuestionar su credibilidad. Por ejemplo, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, incluyó a Ronald Umaña en una lista de opositores vinculados a casos de corrupción del pasado, aludiendo a la investigación por malversación y evasión de impuestos durante su etapa del PDC. O sea, Alexia, la diputada, ya lo ha citado. Eso quiere decir que el gobierno actual ya lo sabe. Ya sabe que existe eso. Entonces podría ser de tiempo, de esperar qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que, yo digo, presionar que se haga justicia en estos casos. Estas referencias en redes sociales y medios afines al gobierno han vuelto a poner el foco en la historia de Umaña, aunque reiterando que nunca hubo una condena judicial en su contra por el tema. En el área pública, el caso que utiliza principalmente de forma polémica o propagandista, dado que legalmente quedó inconcluso. No obstante, permanece como antecedente mencionado en la trayectoria de Ronald Umaña y punto de debate a la impunidad en la política salvadoreña. Fuentes, dice, estas son todas las fuentes que ocupó la Fiscalía, varios medios que se han encontrado, que acá se los tengo para que vean que no es mentira. Miren. Candidato a presidente, bueno, estos son los medios. Creo que no estoy grabando toda la pantalla porque quería que se enfocaran solo en algo, creo que no se mira todo, ¿verdad? Pero bueno, aquí está líderes de oposición que abanderan marchas con fuertes vínculos con partidos y casos de corrupción. Aquí está él, que ya está adentro. Aquí está este que está huyendo, ella que está huyendo, ella que está huyendo y los demás no sé, pero ahí está. De aquí es donde se han agarrado, son cosas públicas. Este es lo de la demanda, ¿verdad? Pero quería que viéramos esto. Mire, ¿por qué no le quitaron el fuero? O sea, ¿por qué? Porque bien sencillo, era el partido Arena, corruptazo. Dice, excelente. Es clave para entender por qué Ronald Umaña nunca fue procesado formalmente, aun cuando la Fiscalía General investigó la supuesta malversación de fondos y evasión de impuestos. Te explico con detalle lo que ocurrió, quiénes eran los diputados que habrían votado o maniobrado para que no se le quitara el fuero.
El fuero parlamentario de Ronald Umaña en los años de 1998-1999, Umaña era tercer vicepresidente de la Asamblea Legislativa y secretario general del PDC, cuando comenzaron las acusaciones del manejo de 4.8 a 9.6 millones de colones de deuda política. La Fiscalía pidió revisar su fuero político, es decir, solicitar un antejuicio para poder procesarlo penalmente. Sin embargo, el proceso nunca prosperó porque la Asamblea no retiró el fuero. Y aquí entra el papel de los diputados de Arena, PCN y parte del PDC. Qué bárbaro, ¿verdad? Bloque político que lo protegió. Arena tenía la mayoría absoluta con 39 diputados. Aliados, 6 diputados. PDC, ¿cómo se llama? Los que se dividieron, ¿verdad? Porque uno sí lo apoyaba y otro lo rechazaba. Y principal oposición, 27 diputados. Dice, CD y otros minoritarios que habían en ese momento. Para desaforarlo se necesitaban 56 votos. Pero Arena, PCN y los del PDC, Umaña bloquearon la solicitud de antejuicio. Diputados y figuras emblemáticas que pudieron intervenir. Habían una figura de Arena, había un tal Rodolfo Parker, que ya conocemos, corruptazo, René Figueroa, Hugo Barrera, Mario Valiente y... mire, dice René Figueroa, diputado influyente, operador legislativo del oficialismo. Hugo Barrera, dirigente arenero cercano a Calderón Sol. Mario Valiente, presidente de la Asamblea Legislativa Arena. Roberto Angulo Samayoa, miembro de la Comisión Política. Estos diputados no votaron a favor del desafuero y defendieron la idea de que el caso era político y no penal. Del PSN, Ciro Cruz Cepeda Peña, Francisco Merino, vicepresidente de la Asamblea, aliado histórico de Arena. Y del PDC, pues claramente el mismo Ronald Umaña, Juan Ramón Medrano y Rodolfo Parker. La Fiscalía no pudo continuar con el proceso porque no se le retiró el fuero. Vaya, el expediente quedó archivado provisionalmente. Los diputados de oposición, principalmente el FMLN, protestaron públicamente denunciando impunidad y pacto político entre Arena y el PDC. Bueno, en lenguaje claro, Ronald Umaña fue protegido por los votos de Arena, PCN y su propio grupo dentro del PDC, evitando que se le abriera un juicio penal por malversación de fondo. Ahora, la pregunta es sencilla. Acá yo le he preguntado, bueno, los delitos de corrupción ya no prescriben, pero igualmente hizo una investigación como de media hora y ahí estuve esperando, revisando. Y bueno, mira, por eso aquí le puse quítate el modo investigativo porque tardaba mucho. Le pregunté, sí, Ronald Umaña puede ser procesado ahora. Desde el 2021 en El Salvador los delitos de corrupción ya no prescriben y como él ya no tiene fuero, la Fiscalía puede reabrir el caso si lo decide. Las pruebas que se archivaron pueden usarse nuevamente, solo falta que la Fiscalía actúe. Bueno, le pongo yo, al parecer eran contundentes esas pruebas. Lo más seguro es que saliera culpable. Sí. Según los registros del caso, las pruebas reunidas por la Fiscalía en su momento eran bastante sólidas. Se detectaron millones de colones de financiamiento estatal desviados a cuentas personales, inconsistencias en sus declaraciones de impuestos y testimonios de dirigentes de su propio partido que confirmaron la apropiación indebida. Todo eso llevó a la Fiscalía a preparar una acusación formal y a pedir antejuicio para retirar el fuero. Así que sí, si ese caso se reabre hoy con esas pruebas y sin fuero, lo más probable es que enfrente juicio serio y tenga altas probabilidades de ser condenado, salvo que se desestime o logre probar lo contrario. Por acá le pregunté cuánto tiempo le pudiera caer de cárcel. En El Salvador la posible pena de cárcel para Ronald Umaña dependería de los delitos que le imputen. Pues sí, porque no sabe cuáles le van a poner. Basado en lo que se le acusó originalmente, en el Código Penal vigente, se le pone en el artículo 325, evasión fiscal, peculado y otros delitos posibles. Total estimado a la condena, si es encontrado culpable y evasión no logra un proceso abreviado o acuerdo judicial, podría enfrentar entre 8 a 20 años de cárcel. Va.
O sea, él no está preso o ya estuviera saliendo. Si fue en el 2000, sí, ya hubiera salido y sin dinero. Mira, se dice que gracias al partido Arena no se movió el caso rápido y no le quitaron. En todos lados. Sí, eso se ha dicho. Y está respaldado por reportes de la prensa de la época. Cuando la fiscalía intentó quitarle el fuero a Ronald Umaña a inicios del 2000, la Asamblea Legislativa, donde el partido Arena tenía mayoría o peso clave en los votantes, las votaciones, nunca tramitó el antejuicio para retirarle inmunidad parlamentaria. Bueno, ahí está la investigación que hemos hecho. Este señor, pues sí, tiene bien sucias las manos, al parecer, no probado judicialmente, y que pues solo queda de que la fiscalía diga, saquen los archivos, abramos el caso, zampémoslo preso, si es que pues sale culpable, y así lo dicta un juez. Nosotros no podemos decir si es culpable o no. Lo que sí podemos decir es que la fiscalía dijo que tenía todas las pruebas para abrir el caso, solicitó el antejuicio para desaforar al señor Ronald Umaña, y que gracias a Arena y a sus aliados políticos que defienden corruptos, pues no le dieron la oportunidad al señor Ronald Umaña de poder pues aclarar que era inocente. Yo creo que esto debería ser hasta de oficio de ellos mismos. No, quítenme el fuero, voy a ir yo si no tengo nada que temer. Pero si tenés algo que temer, ya tú sabes, chico, ya tú sabes. Así que bueno, yo no sé ustedes qué piensan. Por favor, tu like es muy importante, suscribirte. Nos vamos. Gracias. Deja tu comentario, qué piensas. Y si quieres hacer cortos también y mándaselo a los que tengas que mandárselo, hazlo. Por favor, señor fiscal, averigüe si están por ahí las pruebas todavía, y si están, abramos este caso.